En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. ¿Qué tal si usted ahí donde está le dice al Señor, gracias por la vida, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por el regalo de poder respirar, gracias por el regalo de que sus riñones funcionan bien, gracias por el regalo de poder comer lo que usted desee. Gracias por el regalo de poder ver. Tengo mis ojos sanos. Gracias por el regalo de poder caminar y respirar. Y si quizás hay alguien que tenga alguna clase de limitación física, de todas maneras debe dar gracias. El hecho de estar vivo hoy, el hecho de tener la oportunidad de doblegar su cuerpo, su carne para buscar del Señor, levantarse, tener un dispositivo móvil, un celular, una tablet, un computador y poderse conectar y participar de este tiempo de oración es un milagro. Milagros recibimos de Dios todos los días, pero debemos dar gracias por ellos. Y te damos honra y te damos gloria y te damos alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Vamos a hacer una referencia, no es un estudio profundo porque el tiempo no nos da, pero sí una referencia al Salmo 1. Tome su Biblia, es tan amable, y ubíquese allí en el Salmo 1. El libro de los Salmos, capítulo 1. Cuando usted lee un libro, generalmente, no todos, pero eh, seguramente usted lo ha visto en algún momento, los salmos tienen una parte, los libros, perdón, cualquier libro que usted lea, tiene una partecita que se llama prólogo o que se llama prefacio, ¿no? Esa, esa partecita del libro es como una breve introducción al tema general que toca el libro, el prefacio. Y el Salmo 1 se considera el prefacio del libro de los Salmos, de todo el libro de los Salmos. Se considera una introducción porque este salmo habla de manera general, de una manera resumida, lo que es todo el mensaje del libro de los Salmos. ¿Y cuál es el mensaje del libro de los Salmos? Enseñarnos a caminar dentro del camino, dentro de la voluntad del Dios del cielo. El día de ayer alguien me hizo una pregunta interesante, pastor. ¿Cuál es la función principal de un pastor? ¿Cuál es la función principal que usted puede describir de un pastor que es bíblico? Bueno, la función principal, un pastor que es bíblico
es guiar a las ovejas por el camino que Dios les ha marcado. La función principal de un pastor es guiar a las ovejas por el camino que Dios les ha marcado hasta que lleguen a la presencia del Señor. Esa es la función principal de un pastor. Y este Salmo 1 puede ser considerado el prefacio, la introducción general a todo el libro de los Salmos. Y dice este Salmo, bienaventurado, bienaventurado. Una palabra que denota bendición de Dios. Y empieza este salmo diciendo, bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Bueno, para poder decir quién es bienaventurado, primero tenemos que entender qué significa bienaventurado. La palabra bienaventurado tradicionalmente la entendemos o la conocemos como feliz, feliz y feliz. La persona bienaventurada es la persona que es real, genuinamente, válidamente feliz delante de Dios. Digo válidamente porque hay mucha gente a la que usted le puede preguntar si es feliz y le van a decir que sí, pero son felices porque tienen plata, porque tienen trabajo, porque están logrando lo que se proponen, porque, etcétera. Pero esa es una felicidad en apariencia, es una felicidad emocional, es una felicidad que depende de las circunstancias. Pero el bienaventurado es aquella persona que puede decir que es feliz porque cuenta con el favor de Dios y la presencia de Dios en su vida. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La nueva versión internacional dice, dichoso el hombre. Dichoso, cambia la palabra bienaventurado por dichoso. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. La palabra bienaventurado describe la mayor bendición que un ser humano pueda llegar a tener. No hay otra bendición mayor. El ser humano busca con afán las bendiciones, pero el ser bienaventurado es la palabra o es la bendición más integral y más completa que usted y yo podamos llegar a tener. Usted puede tener plata y ser completamente infeliz. Puede tener un trabajo y ser completamente infeliz. Puede tener el reconocimiento de la gente y ser completamente infeliz. Y podemos así poner muchísimos casos. Usted puede tener el reconocimiento de la gente, usted puede tener el amor de la gente, usted puede tener el apoyo de la gente, usted puede tener el dinero que usted desee, usted puede tener la fama, usted puede tener la formación, usted puede tener eh, la, eh, podríamos decirlo, eh, el reconocimiento de la gente, usted puede tener las comodidades que usted quiera, usted puede tener lo que desee y aún así ser la persona más desgraciada del mundo y no tener nada. Entonces,
el ser humano busca o asume que puede llegar a ser feliz cuando tiene lo que quiere. No, nosotros vamos a ser felices cuando tengamos lo que necesitamos en realidad. Y lo que necesitamos en realidad es a Cristo Jesús. Y hay un caso sobre el que yo meditaba el día de ayer, una muchacha muy famosa, se hizo famosa por una canción que ella cantó y bueno, por un grupo en el que participó hace años, eso fue más o menos, no recuerdo bien si en la década de los 80, 90, creo que fue de los 90, que se hizo muy famosa, se hizo millonaria, se disparó a la fama con una canción y ella pensó que el mundo lo había cogido a dos manos, eh, pero que terminó sumergida en una profunda depresión, diríamos los seres humanos, desde el punto de vista natural, teniéndolo todo. Y la semana pasada se quitó la vida el hijo de 17 años, cantante que se llama Sinead O'Connor. La canción se llama Nothing Compares to You. Nada se compara contigo. Y se hizo muy famosa y hizo parte de un grupo que se hizo muy famoso y esta fue una de las canciones que la lanzó a la fama. Eh, Hoy día tiene más de 50 años, creo que ya va para 60. Su fisionomía es totalmente diferente y se convirtió al Islam. Qué curioso, ¿no? En la búsqueda desesperada de bienestar, rechazan a Cristo, pero terminan convertidos o creyendo en religiones y en una cantidad de cosas terribles. Y el hijo de ella, con 17 años, se quitó la vida la semana pasada. No le sirvieron los mensajes que ella le envió a su hijo de que no se hiciera daño porque no vivían los dos. Finalmente el muchacho al parecer se suicidó. Eso está en investigación. Bueno, y hago referencia a esto solo como un ejemplo, ¿no? Porque podemos poner 50.000 ejemplos. Dice la palabra es clara, la Biblia es clara y en el Salmo 1 da la clave de quién puede llegar a ser bienaventurado y cómo llegar a ser bienaventurado. Entonces, cuando usted mira el original en los escritos hebreos, la palabra bienaventurado está en plural, ¿sí? Está en plural. Entonces dice bienaventurados, está en plural. Y dice que bienaventurada es la persona, obviamente creyente, que no anduvo en consejo de malos. Tres cosas, usted quiere ser bienaventurado, tres cosas usted debe entender que debe hacer. El ser humano busca la felicidad. Yo ayer meditaba, iba yo caminando, estaba haciendo unas diligencias y, y pasaba por enfrente de una funeraria y en esa funeraria fue velado el cuerpo de mi papá. Y yo miraba y decía, vea, aquí fue hace años velado mi papá. Y había un grupo de personas con unas coronas y una cantidad de cosas, vestidos de negro, con caras tristes. Y yo pensaba, todo en esta vida tiene su tiempo. Y pensaba en la palabra cuando dice eso. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Hay tiempo de dormir, hay tiempo de descansar, pero también hay tiempo de trabajar. Hay tiempo de ir, hay tiempo de venir, hay tiempo de llover, hay tiempo de sequía, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de escasez. Todo bajo este cielo tiene su tiempo. La Biblia lo dice, usted lo ha leído.
Y yo pensaba, Señor, que podamos entender en embajadores y en general a nivel mundial, que podamos entender el tiempo en el que estamos. El tiempo. Hay tiempo para todo. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Queremos ser bienaventurados? ¿Debemos ser creyentes consagrados? Que nos proponemos en el corazón no andar en consejo de malos. Consejo de malos, aquí habla de malos, no piense usted en delincuentes, en fascinerosos necesariamente, no. Aquí la palabra malos habla de gente no creyente. Aventurado el varón, esa palabra varón habla de personas creyentes. Bienaventurado el creyente que no anduvo en el consejo de incrédulos, de necios, de fatuos. La palabra fatuo es simple. Yo no sé si usted ha conocido gente muy hueca en su manera de pensar, que usted dice, oiga, esta persona es muy inmadura a pesar de los años que tiene. Ese es un fatuo simple. Entonces, bienaventurado el creyente que no anduvo en el consejo, en las sugerencias de la gente incrédula, de la gente no creyente, de la gente simple en su manera de pensar. Cada quien decide cómo camina su vida. Cada uno decidimos. Y hay creyentes que francamente están decidiendo a nivel mundial todos los días caminar en contravía de lo que Dios dice. Dios manda consagrarnos, el creyente decide caminar como los cangrejos, hacia atrás. El creyente, mucho creyente decide perder terreno, cederle terreno a Satanás. Cuando usted pierde terreno avanzado en lo espiritual, es terreno que le está cediendo a Satanás. Usted ve gente que sagradamente se conectaba a la oración en las madrugadas, ahora ve gente que ya no se aparece en la oración en las madrugadas. Estamos cediendo un terreno. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Siempre estamos rodeados del consejo de los malos. Otra cosa es andar en el consejo de los malos. Está la gente que le propone a usted cosas diferentes a la palabra. Está gente que le propone a usted hacer cosas que van en contra de la palabra, eh, valiéndose de su alma, de sus emociones, de sus apetitos, de sus afectos, etcétera. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores. Hay gente que usted la ve que anda en el camino de pecadores. Pensemos en el creyente que siendo creyente empieza a atender al consejo del impío. La mujer que cede a las palabras lisonjeras y a la seducción del impío y empieza a negociar sus principios bíblicos, éticos y morales porque está empezando a sentir cosas en el alma y empieza a justificar lo que hace y lo que siente porque el alma le está ganando fuerza y la palabra está perdiendo autoridad en su vida y empieza a caminar ese camino y a estar en el camino de pecadores. Entonces, una cosa es andar en el consejo de malos. Andar en el consejo de malos implica la eventual aceptación de la sabiduría humana que está lejos de la sabiduría de Dios.
Pero estar en camino de pecadores ya implica una condición del alma instalada en el corazón del creyente. Una cosa es que a una, pongo el ejemplo, se me ocurre una muchacha, pensemos en una muchacha que es creyente en su trabajo. Una cosa es que ella eventualmente diga, hablando de un compañero que es impío, eh, el muchacho es simpático, ¿cierto? No, no es creyente, pero ella dice, es simpático. Y de pronto le dicen, oiga, ¿y usted por qué no sale con él? ¿Y por qué no acepta una relación con él? Eso es un consejo de malos. O sea, todo lo que usted reciba en su vida, toda influencia que la lleve a desobedecer la palabra es consejo de malos. Eh, Porque hay gente que pregunta, pero ¿y yo cómo distingo, cómo conozco el consejo de malos? Bueno, es muy sencillo. Todo lo que la lleve a usted o lo lleve a usted a la desobediencia de la palabra es consejo de malos. Y otra cosa es que esa muchacha decida entrar en una relación con esa persona, tratando de manipular la palabra, tratando de acomodar la palabra y de justificarse. Ya es totalmente diferente porque ya no simplemente está andando en el consejo, no solo se está dejando influenciar por el consejo de gente desobediente, incrédula, sino que ahora entró en una condición en la que no le importa desobedecer a Dios. Eso es estar en camino de pecadores. Ya la persona está. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecer, enseñar, es destruir. Esa palabra escarnecer a mí siempre me ha parecido espantosa porque es entrar en una condición, es cuando usted permite que su alma entre en una condición a través de la cual usted se sienta hablar, a hablar sin ninguna clase de misericordia de los demás. Le voy a decir esto. Muchas veces Dios va a probar su corazón y el mío. Y una de las formas en cómo prueba Dios el corazón de los creyentes es permitiéndole ver el barro de los demás. La pregunta es, cuando vemos el barro de los demás, ¿qué hacemos? El tema no es ver el barro del otro. El tema es qué hacemos cuando vemos el barro del otro. Y generalmente cuando vemos el barro del otro, caemos en el error de sentarnos a escarnecer, a hablar, a criticar al otro. Y por eso es que mucha gente no crece en la unción. Por eso es que mucha gente no es usada por el bendito Espíritu Santo de Dios. Porque en vez de criticar el barro, cuando ven el barro del otro, lo que hacen es presentarle a Dios la crítica, el ataque, escarnecer. Y el Señor se queda esperando a que le presentemos nuestras rodillas. Si usted quiere ser usado por el Dios del cielo con poder, usted debe entender y aprender que el otro no necesita su crítica, necesita su amor. Entendamos, iglesia, que el principio fundamental de Dios es ayudar, es compasión, es misericordia. Y en vez de sentarse a escarnecer del otro, usted va a ver cómo literalmente el Señor empieza a usarle, porque usted se está moviendo con el mismo principio que se mueve Dios en su corazón, y es el amor. ¿Cuántas veces usted se ha sentado a escarnecer en los últimos meses? Piense en eso, por favor. ¿Cuántas veces usted se ha sentado a hablar
de una manera completamente injusta. Así esté hablando verdades. Es injusto desde el punto de vista bíblico hablar del otro, hablar de sus debilidades. Es injusto. Eso es escarnecer. Bueno, entonces hay tres cosas aquí que yo no debo hacer, en las que no debo incurrir para que se abra la puerta a un estado del alma de bienaventuranza. Bienaventurado, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, el que no sigue el consejo de los impíos, el que no se detiene en el camino de los pecadores, el que no cultiva amistad con los blasfemos. Cuando usted se sienta a escarnecer, es una manera de cultivar amistad con otros. Muchas veces lo hacemos, hermanos, estando en el trabajo, estando en el colegio, estando en la universidad. Dios muchas veces nos da la oportunidad de compartir con hermanos en Cristo y lo que hacemos es llenarnos de crítica y llenarnos de muchas cosas que no está bien. Ya en el versículo 2 dice, sino, en cambio, por el contrario, que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, ¿en qué? En su palabra, en su palabra. Usted debe hacer del Señor, de la ley de Jehová, podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, el pan, sino que en el pan del Señor está su delicia. ¿Usted se acuerda que el Señor Jesucristo dijo en ese modelo de oración que nos dejó, danos el pan nuestro de cada día? El asunto está en muchas veces los creyentes, el punto crítico lo encontramos en que muchas veces el creyente no anhela ese pan y ese pan no es su delicia. Es como cuando usted le dicen, quiere comerse un pedacito de pan con queso y usted dice, bueno, está bien. Otra cosa es que usted le digan, quiere comerse un pedazo de pan con queso y usted diga, uy, qué cosa más deliciosa, sírvamelo ya. Usted anhela ese pan. Y a mucho creyente le sucede. Aman a Dios, desean escuchar la palabra, pero no es un pan que anhelan. No es un pan que desean con profundidad. No es un pan que necesitan. Y dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el pan de la palabra está su delicia. Que sea delicioso conectarse a las 4 de la mañana a orar y a escuchar una reflexión. Que sea una delicia y no, ay, qué pereza. No, que sea una delicia. Que usted haga eh, eh, espacio en su corazón, en su alma, para la palabra, no porque si no lo hace se siente mal. No, 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 no. Sino porque es una delicia. Esa persona que busca la palabra como su principal alimento y fuente de fortaleza, ha entendido, iglesia, ha entendido que la palabra no es simplemente un libro, no es simplemente la palabra de Dios, no, es su delicia. Necesito esto, lo necesito, es mi delicia. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en este versículo, en esta parte A del versículo 2, se nos muestra el eje central del corazón. En el versículo 1 se nos muestra que el eje central no es la palabra.
aquella persona que anda en el consejo de malos, que está en el camino de pecadores y que en silla de escarnecedores se sienta, el eje central de su vida no es la palabra. Pero si queremos ser bienaventurados, el eje central de su vida y de la mía debe ser la palabra. Y esa palabra debe ser una delicia. Usted nunca se cansa en su vida de aquello que es una delicia. Aquello que al hacerlo, al practicarlo, es una delicia, usted nunca se cansará. Porque esa palabra delicia en el original hebreo denota condición permanente de deleite. Eso es lo que significa esa palabra delicia, condición permanente de deleite y de placer. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su condición permanente de deleite y de placer. Qué tremendo es esto. Por eso es que cuando usted siente por allá en el fondo de su corazón cierta pereza para estudiar la palabra, para leerla, para conectarse, usted está bajo un ataque mortal de Satanás. Y usted debe reflexionar, yo no tengo por qué sentir esto, eventualmente puede llegar a sentirlo o a pensarlo, el problema no es ese, el problema es que lo cultive y lo permita. Entonces hoy usted no leyó la palabra, no se conectó, porque es que tenía pereza, porque es que siente monotonía. ¿Y por qué usted está sintiendo esa monotonía? ¿Por qué está sintiendo esa pereza? Si la palabra en realidad es un deleite, es una delicia, es su fuente permanente de placer en su vida, tenemos que meditar en eso. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El hecho, el hecho de que, o la evidencia de que la palabra es una delicia para usted, este pan del cielo, es que usted medita, piensa profundamente en esta palabra de día y de noche, de día y de noche. Su mente está absorbida por la palabra, no por las preocupaciones, por las ambiciones, por los afanes, por los egoísmos del corazón y del alma, por los compromisos, por las amistades, por hacer su voluntad propia. No. Medito de día y de noche, pienso profundamente en la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La mayor fuente de placer, de bienestar, de descanso en mi vida es la palabra. No es viajar, no es hacer negocios, no es tener plata en el banco, no es comprar y vender. No, no. Gloria a Dios si puede hacer todo eso, pero no, 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 no. Mi mayor delicia es la palabra. Es este pan y en ella pienso de día y de noche. ¿Qué significa esto? Que predominantemente, principalmente, el pensar en la palabra, el meditar en la palabra, el vivirla y el aplicarla es lo más importante en mi vida. Todos los días tenemos que atender asuntos. Todos los días tenemos que atender situaciones. Todos los días tenemos que tener conversaciones con la gente. Todos los días.
todos los días. Pero el fundamento principal en su mente, en la mente del creyente, bienaventurado, es que medita profundamente en la palabra. Y viene una promesa. Viene una promesa. Usted quiere ser bienaventurado, tiene que hacer de la palabra su delicia y tiene que meditar en ella de día y de noche. Meditar no es simplemente pensar profundamente, porque aquí el meditar en el original hebreo tiene la connotación de pensar profundamente en la palabra, permitiendo que la palabra transforme, traiga una transformación diaria, constante, permanente. Entonces es pensar profundamente en la palabra, permitiendo que ésta traiga una transformación permanente. Es pensar para transformar. Eso es meditar. Meditar en su ley de día y de noche. Cuando usted haga eso, entonces va a venir el cumplimiento de una promesa. Dice, será como árbol plantado. Esa palabra será es clave porque habla de ser, habla de esencia, habla de sustancia, habla de composición. Esta palabra ser es totalmente opuesta a la palabra apariencia. No, aquí es. Es como cuando a usted le dicen, cuidado con esa persona que aparenta ser sincera. Otra cosa es que le digan, esa persona es sincera. Están hablando de la esencia que le describe, la esencia que muestra un estado real y genuino. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y toma el símil de un árbol que está plantado a la orilla de un río caudaloso, corrientes de aguas. Eso es aguas caudalosas en constante movimiento con mucha fuerza. Cuando usted vaya al campo y vea un árbol que está a la orilla de un río, no estoy hablando de una laguna ni de un charco, no, de un río donde las aguas corren con fuerza, ese árbol tiene raíces realmente fuertes, muy fuertes. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El creyente que es fuerte, el creyente que es aguerrido, el creyente que mantiene con ese gozo maravilloso del tema que hemos estado hablando, el creyente que está con ese gozo triunfante, el creyente que no lo tumban las circunstancias, el creyente que se cae y se levanta, el creyente que está permanentemente aguerrido, tomado de la mano del Señor. Ese creyente es el creyente que es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y dice que además de ser muy fuerte, las circunstancias no lo van a tumbar. Dice que va a dar fruto, que va a dar fruto. El Nuevo Testamento nos habla de que nosotros somos buenos árboles. El verdadero creyente es un buen árbol y que el buen árbol da buen fruto. Mis amados, estos temas que hablamos nosotros de reflexión en estas madrugadas son temas que mucha gente quisiera escuchar y ya no pueden. Y otros quisieran haber podido escuchar estos temas mucho tiempo atrás en sus vidas. Da fruto en su tiempo. Esto habla de una vida que no es estéril. Yo no sé si usted conoce creyentes que han decidido y están decidiendo cada día
poco a poco, vivir una vida estéril, estéril, vivir una vida por vivir. Qué triste es eso. Es bien triste eso. Pero aquí habla del verdadero creyente que es fuerte, que no tiene una vida estéril. Dice, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fíjense cómo el libro de los Salmos abre con este salmo donde hace un contraste entre el que es bienaventurado delante de Dios y el que es malo delante de Dios. A partir del versículo 4 hasta el 6 habla de los malos, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esa pelusa que se forma, usted seguramente lo ha visto, sobre todo en tierra caliente se ve mucho, esa pelusa con ramas secas que se forma y medio sopla el viento y los quita lejos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso es lo que se llama tamo, esa pelusa. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, hoy queremos orar. Hemos meditado en tu palabra, hemos escuchado tu palabra. Queremos pedirte sobre esta palabra que nos ayudes. Te pedimos perdón si nos hemos equivocado, si hemos cometido errores, si hemos pecado. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de corregirnos. Hoy tomamos esa oportunidad, la tenemos, estamos vivos. Ayúdanos, bendito Señor. No queremos estar en consejo de malos. No queremos andar en camino de pecadores. No queremos sentarnos en silla de escarnecedores. Esta espantosa condición del alma de muchos es una condición en la que no queremos estar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que la condición de nuestra alma sea una condición de deleite en tu palabra, de meditar profundamente para transformarnos cada día a la estatura de la plenitud de Cristo en tu palabra, de día y de noche. Queremos ser como ese árbol plantado. ¿Qué tal si usted se lo dice hoy? Yo quiero ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no es vencido por las circunstancias, que no es vencido por las situaciones, que no se deja llevar por el alma, que no toma decisiones en emociones, que no se deja vencer, que no claudica en hacer tu voluntad, que no nos dejemos llevar por lo emocional, que no nos dejemos llevar por el amor de un impío, que no nos dejemos llevar por lo sexual, que no nos dejemos llevar por las necesidades de nuestra carne. No, que no nos dejemos llevar por el mundo, que no nos dejemos llevar por las amistades, que no nos dejemos llevar por el trago, que no nos dejemos llevar por los consejos, por las modas, que no nos dejemos llevar por absolutamente nada que no sea tu bendita palabra. Padre, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Bendito Dios del cielo, ayúdanos a mantenernos avivados, que tu palabra sea nuestra delicia, que el camino que hemos avanzado en tu palabra no lo vayamos a ceder ni a perder. Si hemos crecido en oración, que no nos descuidemos. Si hemos crecido en dedicar tiempo para ti, que no nos descuidemos, que no empecemos a dar marcha atrás. Queremos ser como ese árbol plantado con raíces profundamente arraigadas en tu palabra, inamovibles, que no nos dé miedo,
que no vivamos del qué dirán. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer, porque sí queremos dar fruto, fruto en tu tiempo, no en el nuestro, en tu tiempo. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, y que nuestra hoja no caiga, que todo esfuerzo y todo intento por crecer y salir adelante no sea infructuoso, no sea en vano, que podamos crecer cada día. Te lo pedimos, Padre, y que todo lo que hagamos sea prosperado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, oramos en esta mañana por todos aquellos hermanos en Cristo que han flaqueado, que quizás han estado negociando, que quizás se han estado dejando vencer, que quizás se han estado dejando llevar. Bendito Dios del cielo, ayúdanos, Padre Santo. Bendito Señor de la gloria, guíanos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos para poder seguir adelante, para poder avanzar, para poder crecer. Señor, el enemigo de nuestras almas siempre está haciendo esfuerzos incansables por llevarnos a dar marcha atrás. No, no lo vamos a hacer, no vamos a ceder, cueste lo que cueste. No vamos a ceder nuestros principios, no vamos a negociar por emociones lo que tú nos mandas. No, no lo vamos a hacer. No nos vamos a dejar manipular, no lo vamos a hacer. Ten misericordia del que vive de solo apariencia. Ten misericordia del que tiene el corazón dividido entre creer en tu palabra y agradarle a otros. Ten misericordia del que bebe de aguas diferentes, viene a la iglesia, recibe el evangelio, pero por temor a su familia también va a otros lugares. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a obedecer tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo, te damos honra y gloria. Ponemos en tus manos este tiempo. Hoy, miércoles, lo queremos vivir para la honra y gloria de tu santo nombre. Hoy ponemos en tus manos este 12 de enero y ponemos en tus manos, Señor, este mes de enero, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.